Muy buenas noches, ¿cómo está? Salvador Allende. Salvador Allende, un encantador de serpientes. La excitación de la seducción es... CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Salvador Allende. Salvador Allende, un encantador de serpientes. La excitación de la seducción es parte esencial de la vida, de su vida. Seducir una asamblea, un auditorio, un movimiento, un pueblo, un país, seducir a su madre y a su niñera, a sus tías, a sus hermanas, seducir a los compañeros del colegio, a las hermanas de sus amigos, a las alumnas de su edad, a sus compañeros de la universidad, seducir sobre todo a las mujeres, seducir a Tencha, bella e inteligente, seducir a otras bellas, también inteligentes, seducir a sus propias hijas, seducir a las amigas de sus hermanas, a las amigas de Tencha, a las esposas de algunos amigos. El acto de seducción a veces se agota en sí mismo, el juego, piropo, requiebro, coqueteo, el baile y el aleteo del gallo y nada más, y otras veces va seguido del afianzamiento del vínculo, la conquista, la posesión. Salvador Allende, biografía sentimental, una edición ampliada y definitiva de Eduardo Labarca. Es muy difícil escribir desde la intimidad. Normalmente vemos la política de los espacios públicos, pero desde la intimidad y la política desde la intimidad es muy difícil. Lo ha hecho Eduardo Labarca con este libro, que es imposible entender a Allende sin leer este libro. Con nosotros, con ustedes, Eduardo Labarca esta noche. ¿Qué tal? Bueno. Escritor, abogado, periodista, fue el redactor político del diario El Siglo, trabajó en el programa de Radio Moscú Escucha Chile, el famoso programa Escucha Chile, trabajó en Radio Portales y ha escrito este libro que además despierta polémica, porque algunos lo acusan de traidor, de oportunista, de, en fin, de un montón de cosas, pero ahí está, con un montón de citas y de datos. Buenas noches. Hola, buenas. 1400 notas que indican la fuente de muchas de las cosas que están ahí. Después de leer este libro, de verdad un libro apasionante, ¿quién era Allende? ¿Era el Allende de la Tencha? ¿Era el Allende de quién? ¿De Leonor Benavides? ¿Era el Allende de Miriam Contreras? ¿De Violeta Contreras? ¿De la Viola? ¿De quién? ¿De Graciela Álvarez? ¿Quién era Allende? ¿De Laurita San Antonio? Era una fuerza de la naturaleza, un hombre con energía inagotable y con una línea que miraba al poder, en un buen sentido, poder para transformar a Chile, no poder para enriquecerse o para salir en la foto. Usted, Eduardo, lo conoció mucho, primero porque su papá era redactor consejero y redactor de discurso, un consejero cercano, amigo íntimo, y usted estaba ahí, lo veía, cuando estaba en La Habana, Allende lo llamaba, salían a comer juntos. Sí. ¿Con usted era distinto? ¿Había un espacio distinto? Yo lo conocí siendo niño porque Allende, cuando Allende no era el gran Allende, era un político emergente, un senador como había muchos. Yo creo que todos los senadores quieren ser presidente de la República. Allende era otro de los que quería ser el presidente de la República. Y él, bueno, llamaba mucho a mi padre le ayudaba mucho a hacer el material de sus discursos. Pero los discursos los hacía Allende, improvisadamente, pero con lo que él recogía. Bien, él llamaba a mi padre a las 7 de la mañana, después de que Allende había despertado a las 5 o a las 6. Allende empezaba a trabajar, a leer, a revisar cosas o qué sé yo. Ya a las 7 llamaba a medio mundo. Venía a buscarlo, partía. Yo lo conocí de niño, yo le decía tío. Pero luego tuve una relación con él que nunca fue de amistad. O sea, yo no puedo decir que yo era allendista o que yo era de la claque o de la corte de Allende. Porque además yo entré a la Juventud Comunista y los comunistas no éramos allendistas. El Partido Comunista apoyó a Allende como candidato, pero no era incondicional y a veces le objetaba muchas cosas. Entonces, yo frecuenté a Allende por la familia, por las campañas, como joven, como estudiante, antes en las primeras campañas yo no tenía derecho a voto todavía. Luego, como periodista, y
Y bueno, hubo un periodo intermedio en que yo viajé con Allende 2 veces a Cuba, esas conferencias monstruosas, que era la Tricontinental y la OLAS, de todos los guerrilleros del mundo. Los reunieron los cubanos, estaban los vietnamitas, los palestinos, estaban las guerrillas de África, estaban todas las de América Latina. Y ahí Allende era la voz discordante, el único que no estaba por la lucha armada. Todos los periodistas querían hablar con él, todas las delegaciones querían reunirse. ¿Dejaba correr los mitos Allende, sabiendo que no eran verdad? ¿Se preocupaba de no precisar las cosas? Por ejemplo, no había nacido en Valparaíso, aquí claro, el libro lo indica. Sí. Y resulta que Isabel Allende, cuando asumió ahora en el Senado, ahora en 2014, el 11 de marzo, en su discurso dice que sí, que Allende era de ahí, pero no era de ahí. No. ¿Dejaba correr los mitos? Sí, totalmente, los dejaba correr y los fomentaba. Él tenía... Finalmente los políticos tienen un sentido de las relaciones públicas. Él fomentaba o insinuaba. A él no le molestaba en absoluto que dijeran que era mujeriego. Pero él no era el mujeriego que tiene las historias ocultas, sino que él instalaba a estas mujeres muy inteligentes y brillantes, las instalaba en el centro de sus campañas políticas. Como Leonor Benavides. Como Leonor Benavides, que era una aristócrata que no era precisamente de izquierda, pero luego él la pone en el comando del año 58, ella le lleva la agenda, él viaja por todo Chile y ella está ahí, y los partidos se tienen que entender con ella. Luego, Inés Moreno, la actriz, viajó de Arica a Magallanes, estuvo en México, estuvo en Cuba con ella, y salían todas las fotos. Yo vi en el Teatro Caupolicán, Allende ahí, Hortensia Bussi acá, e Inés Moreno acá. Y luego Inés Moreno cantó, Allende habló y Inés Moreno cantó. Y luego, ¿para qué decir la Payita? Con la Payita ya Allende rompe los moldes, porque ahí ya instala, estando en el poder, instala 2 casas públicas, 2 entornos diferentes, que es la Payita en el Cañaveral, cerca del camino a Farellones, y Hortensia Bussi en la residencia de Tomás Moro. Y él vive en Tomás Moro de lunes a viernes y de viernes a lunes en Cañaveral. Y se dividen los amigos, algunos no van al Cañaveral. Sí, claro, claro. Por ejemplo, mi padre me dijo en una carta que yo nunca supe dónde estaba Cañaveral, me dice mi padre. Había cierta cosa, por ejemplo, José Toá no iba a Cañaveral, el propio Negro Jorquera, periodista, pueden haber ido una vez, pero no se sentían cómodos, porque ellos conocían a la Tencha y conocían a Allende con su familia, con Hortensia Bussi, y no se sentían bien. Había otros, en cambio, que les encantaba. Hay gente muy cortesana que le gusta estar en todas, ¿no? Y saber los entresijos y moverse en eso. Pero, por ejemplo, a ver quién más, el propio Osvaldo Puccio, que era su secretario toda la vida, yo creo que no fue nunca a Cañaveral. ¿A quién amó Allende? ¿A cuál? ¿O las amó a todas? Sí, yo creo que él tenía amores cíclicos, ¿no? Él era muy apasionado, o sea, ¿dónde empieza el amor? ¿Dónde empieza la pasión? Pero él a estas mujeres, estas historias eran muy intensas para él, eran muy intensas. Incluso él sufría un poco, porque algunas de repente se ponían chúcaras, no les gustaba este enredo. Bueno, Leonor Benavides entiendo que le tiró las cosas encima. Bueno, en el comando incluso. Sí. Y post-mortem, la Payita, estando en México, cuando llegó, Gloria Gaitán escribió un libro que se llama El compañero presidente, donde cuenta toda esta historia, pero luego lo retiró. Pero bueno, un ejemplar llegó a Cuba, donde estaba la Payita, y la Payita, que estaban donde estaba el centro de la solidaridad con Chile, la Payita, no solo rompió el libro, sino que rompió todos los retratos de Allende que había en la sede de los chilenos en La Habana. Rompió todo, le dio un ataque de furia, porque la Payita había sido desplazada por Gloria Gaitán, eso es evidente. La Payita iba para abajo, porque Allende todo esto era cíclico. Él era cíclico. Sí. Y Hortensia Bussi, educada, culta, amante de un entorno cultural, de un entorno sofisticado. ¿Cuándo rompe con Allende? Porque al final, claro, vivieron juntos hasta el final, pero se produce un rompimiento emocional en algún momento. Pero es que eso venía de muy atrás. Rompimiento. ¿Será el 58? Bueno, en el 58 hubo una carta famosa porque yo la dije. Porque está aquí, por eso yo digo famosa carta. Porque la han citado por todos lados. Ella, el día que proclaman Allende el 58, que a Allende le costó mucho ser proclamado, lo proclaman, él llega a su casa ya con la gran noticia y la nana, la empleada que yo le hice, la señora Tencha se fue. ¿Dónde?
Bueno, le dejó una carta y le dice: me voy con las niñitas a Algarrobo, donde tenía la casa en Algarrobo. Bueno, porque la verdad es que yo creo que en ese momento ella estaba resentida porque él se mostraba por todos lados con Leonor Benavides, que había sido amiga de Tencha. Entonces, pero ruptura definitiva yo creo que no la hubo nunca. Hortensia Bussi... Pero de ahí no participó tanto en las campañas, en esa campaña no participó. Ella participaba en los actos finales, sí, participó en algunos actos, en el último acto ahí estaba. Sí, es muy raro. Yo creo que Hortensia Allende, que conocía también a la gente y que manejaba a la gente, él sabía que para la Tencha salir al balcón de la Moneda, hacer así al lado de él, compensaba el hecho de que en la Moneda la que mandaba era la Payite y la Tencha tenía una oficina allí cerca de la Alameda, de la Cosa de los Centros de Madre, y que prácticamente pasaban los días y no veía nunca Allende en la Moneda, y la Payite era la dueña de Allende. Pero yo diría que Allende y la Tencha eran dos personas muy ambiciosas ambas. No en el sentido de dinero ni de cosas de ese tipo. Allende, ambición política y sobresalir y pasar a la historia, y Hortensia Bussi, que venía de una clase social muy inferior a la de Allende. Clase media baja, pero distinguida ella. Ella era hija de un marino mercante, y los marinos mercantes... Distinguida ella. Ella, por supuesto. Muy distinguida, ¿no? Por supuesto, pero el padre de ella era marino mercante, la familia de Allende eran amigos de los almirantes. Y los almirantes a un marino mercante no lo miran. Los almirantes estudian en la escuela naval y los mercantes estudiaban en lo que se llamaba despectivamente la escuela de pilotines. Ahí estudiaban los mercantes. Ahora, Allende era diverso porque una mujer sofisticada, porque Hortensia Bussi era una mujer sofisticada, leía Leonor Benavides, en fin. Y está otras que son más bien de estilo cimbriante, como Laurita San Antonio, bueno, la cubana. Claro, en Cuba él en Cuba, como dicen los cubanos, se empató con una cubana neta que representaba todo. Claro, y que vino a Santiago y que dirigió un desfile que venía por Mapocho. Y la cubana llevó la bandera de Chile adelante. Pero ¿quién fue la preferida de Allende en definitiva? Es que no no había una preferida. No había, eran sucesivas. Pero quiso tener el hijo con una. Con dos. ¿Gloria Gaitán? Con Gloria Gaitán quiso, ella quedó embarazada. Eso ya era una cosa, era el que va a morir. Allende sabía que iba a morir. Él le decía a Gloria Gaitán lo que no le decía ni a la Payita ni a la Tencha. Le decía: yo soy un hombre que le quedan 6 meses de vida, 6 semanas, 6 horas. Y él quiso tener un hijo. Además le gustaban los símbolos, y Gloria Gaitán, hija de un gran líder colombiano y latinoamericano, Jorge Eliezer Gaitán, asesinado, y este hijo iba a ser hijo de Allende, nieto de Gaitán. Y tenía un sentido de la historia. Yo leo acá y dice, le pregunta a ella, justamente Gloria Gaitán por teléfono, y él le contesta: estoy mirándome en el espejo porque me encanta contemplar la historia. Yo me miro y estoy mirando la historia. Bueno, él de la historia hablaba siempre, y la verdad es que hay que decir que su muerte, él la construyó, él la anunció, él la venía anunciando hacía meses, que iba a morir, y lo decía a diestra y siniestra, que iba a salir con el cajón, en pijama de madera de la Moneda, y él la preparó y la llevó a la cumbre y entró en la historia. Una noche permanecen en la biblioteca, hace frío. Chicho pone su capa en los hombros de Gloria. Por el ventanal observa los cerezos cargados de botones en vísperas de la primavera. Yo no veré esas flores, dice Chicho. Me sentaré en el sillón presidencial, me terciaré la banda y esperaré la muerte. Estaba esperando morir. Sí, él esperando morir sí. Eso es de Gloria, el textual, dicho por ella. Además, lo importante es que Gloria vuelve de Chile a Colombia y escribe de inmediato ese libro. El libro ella lo retiró después, yo me lo conseguí en la única biblioteca de Bogotá que lo tenía. Yo se lo pedí a ella y se negó a dármelo, me dijo que no tenía. Y yo me lo conseguí, lo fotocopié. Y eso lo escribió ella 2 meses después, o sea, que está fresquito, no es lo que se cuenta 40 años después. Ella llega y esas frases las tiene así. Presente. Total. Me impresiona mucho
en este libro cuando se despide de su hermana, se despide de una sobrina de María Inés. Y hizo esa frase, que le dice, no puedes mudarte, tengo a mi hija en mi trabajo, le dice, porque le invita a mudarse a Tomás Moro. Y Allende parece no escuchar, a vivir con nosotros como antes, todo como antes. Una añoranza en medio de todo lo que se estaba destruyendo, y Allende al final quería vivir como había vivido antes. O sea, se había producido todo el fenómeno y el proceso de la unidad popular, y él quiere vivir como antes. Él quiso llevarse a Tomás Moro, a Gloria Gaitán, le ofreció, y a la sobrina, a María Inés Bussi, porque personas que estaban realmente en peligro, porque le habían ido a pelear la casa a la sobrina, y a Gloria Gaitán se había tenido que mudar, y claro, y él quería ahí formar, y él ahí tuvo algo. Hortensia Bussi, que es una persona, era muy inteligente y que no tenía pelos en la lengua, ella dijo, ahí se equivocó Salvador, porque Salvador Allende, para el día del golpe, le dijo a su mujer, tú te quieres hacer Tomás Moro, y le dijo a las hijas, váyanse a acompañar a la mamá a Tomás Moro, y él se iba a La Moneda a pelear, digamos. Bueno, Tomás Moro fue bombardeado antes que La Moneda, y ahí se equivocó Allende. ¿Y por qué se equivocó? Porque Allende, en Tomás Moro había un arsenal, y en Tomás Moro se entrenaban, y había un grupo, habían construido unas cabañas para los guardaespaldas, los del GAP. Por lo tanto, los militares que sabían todo bombardearon ahí, porque ese era un centro. Pero él pensó en la familia. En ese momento de muerte próxima, ¿qué sentido tiene para Allende querer tener un hijo con Gloria Gaitán? Es como... A ver, seguía casado con Tencha, estaba la Payita ahí. Sí. ¿Qué sentido tenía? Yo creo que es como los marinos o los mineros, que a veces cuando bajan a la mina se sienten más seguros si su mujer queda embarazada. Es un sentimiento. La gente que va a la guerra, cuando hay guerra aumenta la natalidad. El soldado que va al frente, hay algo instintivo. Él en ese momento sabe que morir, el instinto lo lleva a tener un hijo. En un momento de un hombre que está destruido, leo acá, ante ella ya no está el hombre apuesto, coqueto, elegante. Lo que más le impresiona son las mejillas. Allende trata de mostrarse alegre, pero las mejillas caídas delatan el estado sombrío de su espíritu. Los cachetes eran el barómetro, el signo que siempre revelaba su estado de ánimo. Con esa capa en los hombros, ese día estaba de capa caída, y se le ve, muchos dicen que incluso descuidado. Claro. O sea, un Allende destruido, claro, tratando de que un hijo quede después de su muerte. Sí. Eso era. Él iba a morir. Me impresiona además el papá, don Miguel, porque leo en algún momento del libro que él hace una reflexión profunda y dice, no supe jamás dónde estaba el cañameral. Sí, es una carta que me mandó a Moscú mi papá desde Francia. Sí, ni jamás lo visité. Y esta actitud creo que hirió a Salvador profundamente, hoy me apena, casi angustiosamente me remuerde mi soberbia. Yo podría haber evitado muchos males, pues mi influencia, según deduzco fundadamente, no la alcanzaba a nadie, y además no brindé asistencia en la détresse al amigo más íntimo que se cruzó por mi ruta y que me dio comparativamente y con perspectiva llevar el signo de la historia. O sea, él cree que podría haber cambiado las cosas, y no lo hizo. Por lo menos podría haber influido. Mi padre había dos personas que se enfrentaban con Allende, a veces a gritos. Era Beatriz, la hija, la que murió en Cuba, y mi papá. Mi padre le decía a Allende cosas terribles. Era una especie de Pepe Grillo. Porque Allende era incapaz de enemistarse con alguien ni de odiar a alguien. Otra persona se habría ofendido. Allende le toleraba. Cálmate, Miguelito, le decía. ¿verdad? Allende, la noche del triunfo presidencial, no durmió en su casa. No. De ahí yo fui testigo involuntario. Porque yo venía del diario El Siglo, paso por la calle ahí Namur, paso por entro por el lado del consulado de Estados Unidos de esa época, de la Alameda, y ahí estaba Mario Melo, el guardaespaldas personal que tenía él, que había sido capitán de las Boinas Negras, en la calle, muerto de frío ahí porque estaba lloviendo. Y yo le digo, ¿y qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? Ahí estaba, en la calle Bueras, el departamento personal que había tenido Allende durante como 30 años, que yo lo conocía, yo sabía, y la gente, eso se llama Bueras, la gente sabía Bueras. Yo tengo la impresión de que las personas de la familia Allende no lo conocían, pero del entorno del allendismo duro
se sabía que Bueras era donde Allende tenía para sus cosas. Hay hoy día en la política un hombre como Allende, seductor como Allende, que seducía desde personas de su edad hasta muchachas de 30 años menos. El de las flores, el de los regalos, el de las llamadas telefónicas, el de las tarjetitas, el de las cartas, capaz de tener relaciones simultáneas con varias, a todas, un gesto para todas. Con esta dedicación yo no sé cómo tenía tiempo, energía, y además en la intimidad también el señor funcionaba, según dicen ellas. En fin, todo esto, ¿hay alguien hoy día en Chile, en la política, con esta capacidad? Y además con un tesón impresionante para lograr un objetivo, perdiendo elecciones y al día siguiente ya estaba preparando la próxima. Alguien que se le compare yo no veo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una obsesión, pero que va por otro lado, que va por el lado del poder y de la finanza, etcétera, Piñera. Piñera es un hombre también de... Pero ese juego de piernas que tenía Allende hizo manejar una situación tan compleja, sin toda esta cosa de las mujeres, su familia. Él era muy buen padre, se preocupaba de sus hijos, de sus hijas, y se preocupaba de su mujer y de Tencha, y eso a Tencha iba con ella y no le fueran a faltar el respeto a la Tencha. Él la trataba bastante mal y la humillaba con todas estas situaciones, obviamente. Ella le dijo: tú me has humillado tanto. Tú me has humillado tanto. Frase escuchada por una persona que estaba ahí, que puedo decir, yo digo ahí, es mi hermano Miguel, que vive en Francia. Él me dijo, él estaba ahí cuando ella me dijo: tú me has humillado tanto, Salvador. Y una vez hicimos un recorrido en auto en que Allende iba manejando, iba mi padre, iba a Tencha, no sé, una cosa ahí en Santiago, a poco, no a mucha distancia, y fue muy tensa la relación entre ellos mientras él manejaba. La típica mujer que le va diciendo al marido: cuidado, que no vaya nada, para acá, no, qué sé yo. Se ve que ya estaba descargando una tensión ahí, y Allende decía: cállese. Típica tensión del matrimonio, que van manejando y que la mujer, diría yo, molestándolo. Y Allende: cállese, Tencha, la trata de usted, cállese. Pero más allá de eso, siempre respetando ese hogar familiar. Pero hasta que llegó Miriam Contreras, que invadió el hogar familiar. Claro, entonces, a él se puso una puerta, si vivían al lado, hizo una puerta para que se comunicaran las dos casas. Yo estuve ahí ese día. Y Hortensia Allende tuvo que irse al segundo piso prácticamente. Claro, y en Tomás Moro, Hortensia Bussi vivía en el segundo piso, y Allende mandaba con los GAP, con los guardaespaldas, a buscar a Gloria Gaitán por las noches. ¿Había frivolidad en todo esto? Había un poco, como decía mi padre, tenía una frase, le dijo a Allende: tú eres tan, no sé si le decía frívolo, pero mi padre a veces se enojaba y le decía algo a Allende se reía, no le hacía caso, pero no me acuerdo cómo. Una frase que tenía mi papá: tú te dejas manosear, Salvador. Manosear, le decía. Yo eso se lo escuchaba a mi papá. Nadie le decía esas cosas a Allende: tú te dejas manosear, Salvador. ¿Por qué? Porque, claro, Allende era muy abierto y cualquiera llegaba y cualquiera le decía, yo, por ejemplo, una vez estando presidente, que hay una solemnidad, llega un amigo conocido y le dice: ¿cómo te va, guatón? Y le pega con un dedo a Allende, y Allende feliz: ¿cómo está? Y tanto tiempo. O sea, esas cosas mi papá lo volvían loco. Hortensia Bussi, un personaje central en toda esta historia. Hortensia Bussi tuvo un hijo antes de casarse con Salvador Allende. Existe ese hijo, vive ese hijo. ¿Quién sabe de su existencia? Aquí está, en este libro, la historia del hijo desconocido de Hortensia Bussi. Volvemos en un instante. Eduardo Labarca, autor de este libro, Salvador Allende, biografía sentimental, nos acompaña esta noche. Leo. Un domingo de agosto de 1938. Frío pero soleado. En la Plaza Vergara de Viña del Mar tiene lugar una extraña, terrible ceremonia. Tencha ha vestido a su pequeño con encajes. Le ha puesto cintas flotantes y zapatitos tejidos. Mientras camina como autómata acompañada por su hermana Adriana, mira y abraza al niño con amor. Desde la esquina opuesta de la plaza se acercan dos mujeres. Una brisa suave trae un aliento de olas en rompiente y fragancia distante del mar.
Paula Alvarado, que cumple en esa ciudad una condena de extrañamiento por haber liderado una huelga de maestros, está acompañada por su amiga, la kinesióloga Elena Pedraza, cuya familia la ha acogido en su casa de Viña del Mar durante la relegación. El drama se juega allí. Y comienza a describirse el momento en que Tencha Allende, en ese momento Hortensia Bussi, entrega a su hijo en adopción. Esto es lo inédito ahora con este libro. Sí. Hortensia Bussi tuvo un hijo. Tuvo un hijo con un hombre casado, ella madre soltera, muchacha, ilusionada, hermosa, inteligente, romántica, y la relación con ese hombre se interrumpió, se cortó, él volvió. Pero este fue en un viaje hacia el sur, en un barco. Ellos viajaron al sur en barco. Parece que era el final de curso de ella, y no sé cómo él, que era médico, participó en ese viaje, y allí ella quedó embarazada. Y entonces ese hijo nace, pero el padre no regulariza la situación, y finalmente Hortensia Bussi se lo entrega. Pero hay un juicio, ella logra tener la Sí, prisión. hay una serie de cosas que pasan ahí que son un poquito oscuras. Yo últimamente, incluso después de terminar el libro, conseguí documentos que no había podido conseguir, porque son muy difíciles de hallar en archivo judicial, en sentencias y cosas así. Hubo un juicio, el padre quiso quitarle el hijo a Hortensia Bussi, de acuerdo con su mujer legítima, que quería a toda costa tener a ese niño porque ella no podía tener hijos. Entonces se lo quieren quitar judicialmente, aduciendo que Hortensia no tenía trabajo, que no tenía medios económicos, y que él en cambio era un médico establecido. Incluso hay una carta de la esposa legítima en ese juicio, donde ella dice que está dispuesta a acogerlo como madre y a darle todo su amor. Una carta parece conmovedora. Yo busqué ese juicio, no lo pude encontrar. Porque ella no podía tener hijos. No podía tener hijos la madre, la esposa de este médico. Ese juicio no lo pude encontrar. Hubo unos incendios, parece, en los archivos, ese juicio no está. Pero sí me lo relataron personas sobrevivientes de ese tiempo que estuvieron directamente metidas en el asunto. Entonces, Hortensia se defendió y ganó el juicio. Y el juez de ese entonces, un famoso juez de menores, le mantiene el hijo donde Tenche y niega la pretensión del padre. Hortensia se va con su hijo, todo el mundo feliz, los testigos que la apoyaron, había mucha gente del Partido Socialista. Al poco tiempo se produce esa escena de la entrega del hijo. En esta plaza. En la Plaza Vergara. Y una de las personas que venía, la persona que venía con la madre adoptante, con la mujer del médico, Elena Pedraza, me lo contó a mí en un estado de gran emoción. Ella posteriormente murió. ¿Usted comentó este hijo con Hortensia? Elena Pedraza me contó la sensación que ella tuvo. Dice, a esta altura han pasado más de 60 años, ella siente el aire, siente el sol y siente la arenilla donde iba pisando. O sea, era tan fuerte el momento que Elena Pedraza se emociona al contarme eso. ¿Por qué entregó Hortensia Bussi el hijo? Hay una frase que resume toda la situación. Hortensia Bussi, llorando, le decía a sus amigas, Salvador es intransigente. O sea, en algún momento Salvador Allende entró en la historia. Empezó la historia, la relación con Hortensia Bussi, y Salvador Allende no quiso acoger ese hijo que Hortensia Bussi lo tenía. Entonces Hortensia Bussi, entre Salvador Allende y su hijo, tomó la decisión más trágica de su vida: unirse a este hombre que era Allende, un político emergente, del que estaría enamorada, entusiasmada, pero que rechazaba al hijo, y lo entregó finalmente al padre biológico, no lo dio en una adopción ciega. O sea, el hijo quedó en buenas manos, pero ella sin su hijo. Usted, Eduardo, habló con Hortensia Bussi mucho después de este hijo. Sí, yo
le quise plantear el tema, pero ella se negó. En mi última conversación con ella. Ella se puso muy tensa, estábamos sentados. Y yo le dije, mire, Tencha, hablemos de su hijo. Ella se puso muy tensa y me dijo, por eso no me gusta dar entrevistas. Se acabó la conversación. Yo me fui, estaba en su casa, me despidió muy amablemente, porque yo había tenido largas conversaciones con ella, me había contestado unos cuestionarios. Yo estaba en Austria, en Europa, me los mandaba, yo venía y me los tenía listos a mano, muy prolijo, como una maestra, ¿eh? Pero ahí no quiso hablar. Pero yo con el hijo sí hablé. ¿Ese hijo existe? Existe. ¿Está vivo? Absolutamente. ¿Vive en Santiago? No, vive en provincia. Y yo tengo un compromiso con él, porque hay que ver, él es el sobreviviente, el objeto de todo esto, el que finalmente no tuvo ninguna decisión en esto, pero yo respeto, es la única persona, bueno, él y otra persona que también me lo pidió, que yo no doy su nombre, no me siento con derecho a dar su nombre, ni siquiera decir dónde está, puedo decir que es empresario, pero no digo de qué rama, ni en qué lugar está, porque él tiene su vida tranquila. Él hizo su vida y sus padres fueron su padre legítimo y la madre adoptante, él la consideró su madre y la considera hasta hoy, a pesar de que él ya, como a los 60 años, supo esta historia. Debo decir a nuestros telespectadores que los nombres son ficticios de sus padres aquí en el libro, ¿eh? Son los 3 nombres ficticios, el nombre del padre, de la madre adoptante y del hijo, son ficticios. Justamente para proteger la identidad del hijo, porque yo no tengo derecho a revelar eso. ¿La familia Allende nunca tuvo interés en conocerlo, en conversar con él? Primero, yo no sé cuándo se enteraron de esto, porque yo en la primera edición del libro, hace 7 años, yo mencioné esto, pero muy nebuloso. Yo sé que en la familia Allende hubo personas que quisieron irlo a conocer, dijeron vamos a ir a conocer, pero al final no lo concretaron. Pero yo no sé si antes de eso lo sabían, yo pienso que no lo sabían. Esto era un secreto que sí lo sabían, como se dice en Chile, todo el mundo. En realidad no todo el mundo, pero en el medio, altas esferas del Partido Socialista, yo sé que a mí me dijeron que el presidente Eduardo Frei lo sabía. ¿Alessandri lo sabía? Y Alessandri, que era muy amigo del padre de Allende, que Alessandri, Alessandri padre era amigo y Alessandri hijo, el que fue presidente, era muy amigo de la hija de Allende que vivía en Viña, de Inés. Y los Alessandri lo sabían. Las altas esferas de la vida chilena y la política, eso se sabía. Pero esto es una situación extraña porque Salvador Allende era amigo del padre, del padre ideológico. Del padre adoptante y biológico, las dos cosas. Entonces era una situación extraña porque se veían, sabía que ahí estaba el hijo de su esposa, una cosa muy rara. Era todo un mismo círculo. Se saludaban, seguro, se saludaban y habían hecho un trabajo en conjunto, cuando Allende era ministro de Salubridad, habían hecho algo. Yo creo que después no se siguieron frecuentando, yo creo que después se separaron las aguas, ¿no? Pero hasta los 6 años del niño, por lo menos Hortensia Bussi iba a esa casa a ver a su hijo sin que el hijo supiera que ella era la madre. Ella era como una tía de visita. Para ella tiene que haber sido muy fuerte. Pero en cierto momento ella corta y no lo ve más. Dada la situación, quizás era lo más... Y su único hijo hombre, además. Único hijo hombre. El único hijo hombre. Después cortó, ella cortó. Cortó y no se apareció nunca más. ¿Cómo esto de que todo el mundo sabía y todo el mundo callaba? Jamás esto, en medio de los grandes ataques que hubo y de la polarización que hubo en el país en el año 73, nadie se lo sacó en cara. Nadie se lo sacó. Eso, a mí Víctor Pey, que era del círculo muy íntimo de Allende y que por lo demás sabía, ¿no? Como todo el mundo ahí, me dijo que había habido temor de que esto saliera. Pero son cosas, incluso los que atacaban a Allende, yo creo que entendían de que eso no iba a darle frutos, beneficios políticos, porque era algo muy sensible, muy delicado. Se habrían metido en lo íntimo, en lo personal y de una mujer. ¿Y todo esto le dio poder a Allende sobre Hortensia Bussi? Yo creo que total.
¿Total? Yo creo que total. Allende sobre Hortensia Bussi tenía un poder. Pero este hecho, este acto... Yo creo, porque a partir de ese momento, Hortensia Bussi, muchacha ilusionada y todo, sigue el camino de seguir a este político joven que no era tampoco famoso, ¿no? Era uno de los tantos. Diputado, era un diputado, como hay tantos. Pero ella vio, ahí adivinó que ese hombre iba para arriba. Y ella se va con él, y bueno, ha habido amor, cariño, entusiasmo, todo lo que es propio. Y, ¿qué pasa? Que ella, al abandonar el hijo, todo el resto de su vida es una vida dependiente de Allende. Ella era muy inteligente, ella era muy buena alumna de historia, no se recibió de profesora, dejó los estudios sin terminar, y se fue a trabajar en la biblioteca, y toda su vida la supeditó a Allende. Y Allende tenía poder sobre ella, y luego Allende, a partir de cierto momento, muy temprano, empieza a tener relaciones extramatrimoniales, pero absolutamente públicas. Era un desvergonzado desde ese punto de vista. En el sentido que mostraba sus relaciones sin vergüenza problema. No tenía ninguna. Por eso, desvergonzado en ese sentido, ¿no? Claro, total. Él no, yo creo que él tenía cierto orgullo también. Hablo de Allende un momento. Viaje de Allende en un momento de viaje internacional como presidente. Está en Ecuador. Hay una fiesta, una recepción. Y se decía que el presidente no sabía bailar y mi admiración fue grande cuando el presidente siguió conversando con su pareja de baile en una esquina, al fondo de la sala, una mujer espectacular, dicen acá, una rubia. Algunos chilenos intercambiaron miradas de inquietud ante la arriesgada maniobra del presidente, que tenía a la dama cada vez más arrinconada. Todo esto público. Los Gap, que vestían smoking para disimular lo indisimulable, se desplegaron estratégicamente. El presidente acortaba distancia con la dama e iniciaba una carga definitiva, seguida por los ojos de muchos mirones. El marido, de uniforme de gala, porque la señora era la esposa de uno de los comandantes del ejército de las Fuerzas Armadas de Ecuador, conversaba a pocos metros más allá. La situación era altamente explosiva y los invitados cuchicheaban y se acercaban a husmear. Entonces apareció el Salvador, Lucio Parada, que era el jefe de protocolo de la Cancillería, y se colocó con una especie de biombo, no sigo leyendo, con una especie de biombo para proteger este chic to chic del presidente Allende, y ahí estaba Hortensia Bussi, en esa comida. Se pregunta, pero así era el asunto. Sí, estaba Hortensia Bussi y al poco rato llegó la Payita, porque la Payita no iba en ese viaje, pero a Allende le dieron un pisotón las multitudes en Guayaquil, quedó entonces cojo y la Payita se vino de Chile en el próximo vuelo con un bastón, como que en Ecuador no hubiera habido bastones. Entonces, bueno, es que Allende era así, si Allende instaló en su casa, abrió la puerta a la casa vecina de la Payita y la instaló en su casa, y en la casa de Allende estaba la Payita como jefa de todo. Para completar la historia, la rubia después llegó a Santiago. Llegó a Santiago. La rubia, la esposa del militar, que llegó a Santiago. Llegó, le llamaban la generala. Todo esto se comentaba, pero digamos, la generala llegó a Santiago en un viaje que hizo turismo a Europa. Hizo un viaje a Europa para tranquilizar al general, pero de Europa se vino a Chile. Y llegó a Chile y Allende le instaló ahí frente al Parque Forestal, en un departamento muy lujoso que había sido de Carlos Altamirano, y que luego la esposa de Carlos Altamirano, Silvia Celis, se quedó con él. Ellos se habían, parece, separado. Silvia Celis era agregada cultural de Chile en Londres y le dejó las llaves a Allende, y Allende instaló a la generala, y no solo a la generala, después instaló a Gloria Gaitán, la mujer que lo acompañó los últimos 7 u 8 meses de su vida. ¿Cómo financiaba Allende todo esto? Bueno, ¿manejaba cómo? Pero bueno, ¿cuánta plata sería? Supongo que con gastos reservados, ¿no? Supongo. Allende no era rico, ¿no? Allende vivía del sueldo de presidente. Sí. Tuvo unos negocios y siempre le fue mal. Negocios legítimos por lo demás. Nunca trabajó para empresas, ni para bancos, ni para nada. En algún momento en el libro hay un pago de unos $, por ahí, ¿eh? Sí, porque el viaje a la generala costó plata. Bueno, un presidente tiene un buen sueldo como para pagar un viaje de Europa a Santiago, ¿no? O sea, podía pagarlo de su sueldo de presidente. Ahora, está bien, ese es Allende, el Allende
chicha fresca, porque era chicha fresca, era impresionante, pero también las mujeres lo seguían a él, o sea, Sí. las mujeres, muchas se le ofrecían en forma pública, en las campañas. Sí. Hay mujeres que todavía están vigentes, que las podemos conocer, que fueron mujeres con las que Allende compartió. Hay una que no se identifica, que se llama Negrita. Sí. Con la Negrita estuvo pocos días después de la victoria. Sí. Lo pasó con ella. Es una amiga mía. Y claro, ¿Es un amigo usted? Amiga mía. Ahí es donde esa es la cuarta persona que yo no pongo Efectivamente. su nombre, a pesar de que Allende le escribe las cartas Negrita y por lo tanto yo no inventé ese nombre. Ella tiene una caja de cartas de Allende. Yo algo miré, algo me las mostró y son cartas hermosas, son hermosas cartas. Fogosas. La Negrita existe. Absolutamente. ¿Vive en Santiago? No, en otra provincia. Bueno, porque claro, era de provincia cuando se conocieron, Sí. pero ¿siguen en alguna provincia? Sí, por ahí está, en su provincia. Pero la persona que es clave para entender a Allende es Gloria Gaitán, La colombiana. la colombiana, la segunda colombiana, porque hubo otra. La Gloria Gaitán, que vive en Bogotá y que compartió día a día, noche a noche con Allende, los últimos 7 meses de su vida, cuando Allende estaba con una depresión terrible porque se le caía el gobierno, que no la mostraba para afuera era todo triunfalismo y confianza y qué sé yo, pero en las noches Allende se confiaba a Gloria y le decía, a mí me quedan 6 meses, 6 días, 6 horas de vida. Y además tuvo un hijo, quedó esperando un hijo. Un hijo que lo perdió perdió. en un aborto espontáneo en una calle de Bogotá, le vino eso y perdió el hijo. Allende era capaz de escribir cartas paralelas, una a Eugenia y otra a Negrita. O sea, ahí se sentaba en un escritorio y mandaba una para allá, otra para acá. La Payita, que era su secretaria, se transformó en una especie de dique. No pasaba las llamadas telefónicas, no pasaba las cartas, no entregaba las cartas. Entonces Allende empezó a encontrar sistemas de comunicación paralelos que no pasaran por la Payita. Todo un enredo. Claro, pues la Payita al final fue desplazada. No totalmente, porque Allende 4 días a la semana estaba en Cañaveral, donde vivía la Payita en el camino a Farellones. Pero porque la Payita era todo optimismo. La Payita creía que 20 gapos, o sea, guardaespaldas, unos trabajadores del pueblo de Chile y todo con unos tiros iban a solucionar la cosa, ¿no? Allende Allende no se la tragaba, ¿no? Allende sabía que esto se caía y que se caía por completo. Entonces, la Payita no era el oído que Allende necesitaba, no necesitaba que le dijera, no, si todo está bien. No, Allende, en cambio, la Gloria Gaitán, que no era chilena, que no tenía compromiso, que no le contaba a nadie, porque todo era confidencial y era todo oídos y todo afecto. Gloria Gaitán, en cambio, escuchaba y a ella le hacía confidencia y Gloria Gaitán lo escuchaba e incluso en un momento, cuando le pregunta Gloria a Allende, le dice, bueno, ¿va a haber golpe? Allende dice, sí, el golpe viene. ¿Quién va a ser? ¿Sabes quién va a ser el jefe? Allende le dice que sí, yo creo que no sabía que iba a ser Pinochet, debe haber pensado en otro. Entonces, dime quién es y yo lo mato, le dice Gloria Gaitán. A mí me van a matar, pero yo lo mato. Y Allende dice, no podemos hacer eso porque estaríamos haciendo lo mismo que hacen ellos. Allende era pacifista, lo fue siempre. ¿Qué pasa cuando después del golpe Gloria Gaitán cuenta su amor con Allende, bueno, su historia, gran historia de amor con Allende? ¿Qué pasa con la Payita que está en Cuba? Bueno, Gloria Gaitán escribió un libro que se llama El compañero presidente, lo publicó en diciembre, Sobrecaliente, muy importante el libro. Cuando ese libro llega a Cuba, donde estaba el Comité Chileno Cubano de Solidaridad, donde la Payita estaba instalada, y la hija Beatriz, la hija de Allende, que era amiga de la Payita y no de su madre, llega el libro y a la Payita le da un ataque. Y rompe el libro y saca todos los retratos de Allende que colgaban en esa sala. ¿Saca los retratos de Allende? Todo, rompe todo, le da una pataleta porque Gloria
El problema de Gloria Gaitán es el siguiente. A Gloria Gaitán la odiaban la Tencha, Beatriz, la hija de Allende, y la Payita. O sea, personas que entre sí tenían sus conflictos, pero su odio a Gloria, porque Gloria era la fuerina, Gloria no estaba en el sistema. Gloria rompía el sistema. El sistema es que la Payita vivía al lado, Allende iba, venía, había un equilibrio, y la Payita, y Gloria lo rompe. Entonces la odiaban. ¿Por qué escribir este libro? ¿Qué sentido tiene escribir este libro? El sentido es que si no lo escribía yo, no lo escribía nadie. Ahora, ¿por qué había que escribirlo? Porque la biografía de los grandes hombres, que Allende, nosotros no logramos darnos cuenta, Allende es el personaje político del siglo XX en Chile. En el futuro así se va a ver. Pero no solo de Chile. El siglo XX fue un siglo de horrores. Cerca de 100 millones de personas en 2 guerras mundiales murieron. Cerca de 100.000 muertos, que cerca de 200.000 en bombas atómicas, campos de concentración, guerra, revoluciones, Rusia, China, Vietnam, Corea, en América Latina, en África, muertos y muertos y muertos. 4 personas, 4 líderes, solo 4 en el mundo propusieron y plantearon y lucharon por cambios pacíficos, no por paz así, cambios pacíficos. Fueron Mahatma Gandhi en la India, desobediencia civil para independizarse de Gran Bretaña, Martin Luther King, los derechos civiles en Estados Unidos, Mandela, que bien lo conocemos, que acaba de morir, y Allende. Los 3 primeros consiguieron sus objetivos. Allende los consiguió poquito, durante 3 años de gobierno, pero esto se vino abajo. Pero era muy mal negocio proponer cambios pacíficos. Mahatma Gandhi lo asesinaron. Martin Luther King lo asesinaron. Mandela no lo asesinaron, pero lo tuvieron 20 y tantos años preso. Y Allende murió, como sabemos. Es decir, son los 4 grandes, y no hay más en la historia de la humanidad del siglo XX. Por eso que Allende va a perdurar. Y con su muerte ya es un personaje de una altura increíble. Pero también hay que llevar la historia o entregar la historia verdadera, la historia personal. Las personas no son de piedra, de mármol, son también de carne y hueso. La biografía es lo que Plutarco, el creador de la biografía en el mundo, que hizo vidas paralelas contraponiendo un personaje griego y un romano, él dice: yo no escribo historia, yo escribo vidas. Y él dice, muchas veces, un acto del momento, una palabra ingeniosa o una niñería hablan más del carácter de un hombre que batallas en que mueren millares. Por lo tanto, conocer esto. Pero lo interesante es que luego Plutarco, las obras de Plutarco, la biografía de Plutarco se convierte en referencia clave para los historiadores. O sea, las biografías, el biógrafo Plutarco dice: yo no escribo historia, yo escribo vidas. Pero las vidas que escribe Plutarco pasan a ser parte de la historia. Y cuando Shakespeare escribe las llamadas tragedias romanas sobre Julio César, Antonio y Cleopatra y Coriolano, no sé si tiene otra, bueno, se basa en Plutarco. O sea, la obra de ficción se basa en Plutarco, así como las películas que se han hecho sobre Allende, después aparece en mi libro, que se están haciendo, novelas que se han escrito y obras de teatro. Recurren a mi libro y yo me alegro, porque mi libro es un libro de referencia, son hechos, ahí están. Yo los doy para el que quiera. Terminamos leyendo una parte. Junto a las mujeres que acompañaron públicamente a Salvador Allende en el libro hayan cabida ciertas mujeres excepcionales, pero desconocidas, de cuya belleza, inteligencia, sensualidad, Allende, animal político, energía desbordante, se nutrió a lo largo de su dilatada brega. Sin esas mujeres, ¿podría Allende haber alcanzado las alturas? En la hora de la pasión, Allende se daba entero y no cabe discriminar entre mujeres que tenían derecho a ser nombradas y otras cuya memoria habría que lapidar. El autor no juzga a nadie y solo desearía que Allende y cada cual encontrasen un sitial en este libro. Esta no es una biografía autorizada ni complaciente, sino veraz. El político, el hombre, no tiene dueño. Ese es el aporte de este libro.
que difícilmente se puede entender cabalmente lo que ocurrió en esa época, en esa larga época, porque es la biografía de Allende desde la intimidad, sin leer este libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Eduardo Labarca, el autor de Salvador Allende, biografía sentimental. Gracias por acompañarnos.